Historia, Verdad y Biblia. Orígenes de la iglesia más antigua según las Santas Escrituras y la información sacada de la historia y confirmada por Google. La primera iglesia, fundada por el Evangelio del Señor Jesucristo por Pablo y Bernabé, según el libro de los Hechos 11:20 y Hechos 11:26, y esta se llamó por primera vez cristiana y fue en la ciudad de Antioquía. Luego se extendió la persecución, donde se presidió la muerte de Pablo y Pedro por Nerón. En este también terminó la dinastía de Julio Claudio. Dicho Nerón, según Google, murió a la edad de 30 años. Este Nerón era ególatra y mató a sus dos esposas y a su madre. Esto fue en el año 68 después de Cristo. Se afirma que las persecuciones siguieron intermitentes y según la historia del Evangelio en creencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, persistían en alguno de los escritos de Florente Tertuliano, que se registra año 150 al 225 existente después de Cristo, y por otros escritos del escritor Orígenes, que también aparece en el año 184 al 253 después de Cristo. Así lo dice la historia. Según la historia, mucho después fue el concilio de Nicea 325. Los escritos de Tertuliano se registraron en el 197 al 220. Como persistía la persecución, estos escritos afirman que se creía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo antes del concilio de Nicea. Como persistía la persecución, según la historia, Tertuliano viajó a África y el nombre cristiano pasó a llamarse montanismo, porque predicaban en las montañas y en aldeas muy retiradas. El concilio de Nicea fue la fusión del poder romano y la iglesia, y le pusieron por nombre cristianismo, y esto despojaban todo lo que se llamaba cristianos, y todo lo que los cristianos poseían, esto lo despojaban. Así lo afirma la historia según Google. Luego hicieron el concilio de Constantinopla en el año 381 y hicieron su expansión y la llamaron por nombre protestantismo. Así se empezaron a expandir con el nombre protestantismo y la gente no entendía bien cuál era cuál de cuál, pero ellos tenían sus otros concilios, como el concilio de Efeso en el 431, luego el concilio de Calcedonia en el 451, luego el concilio de Constantinopla II en el 553, luego el concilio de Constantinopla III en el 680 al 681, de Nicea II en el 787 después de Cristo. Con estos concilios y con este nombre protestantismo adiezmaron la creencia de casi todos los verdaderos protestantes. Luego Lutero, con el nombre de la reforma del protestantismo en el 1529, pero con ayuda de otros, que salió en el 10 de noviembre de 1517, que estos fueron los participantes que promovieron el nuevo protestantismo. Entre ellos estaba Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Tomás Cranmer, John Connois, William Tyndale, Tomás Montex, entre otros. Pero el alemán Martín Lutero fue el que hizo la fuerza para el nuevo protestantismo, en la cual cambió todo el sistema tradicional, reforzó la fe y las buenas obras y puso por sobre todo en primario la Biblia. Así en esos tiempos persistía la creencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 1198 aprenden a muchos cristianos y entonces, según la historia, le puso la orden de los trinitarios por Inocencio III, y al ver cómo seguía manipulando y seguían la estrategia, también le puso a una orden de sus jerarcas también trinitarios. A todos esos creyentes así les puso porque se distinguían por una forma religiosa de vida muy diferente. Ya conociendo la historia, quiero que sepas quién fue el fundador de los primeros trinitarios. Según la Biblia, el fundador de los primeros trinitarios se registra en Mateo 3, 16 y 17, porque Jesús fue el que dio a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo reafirma luego después de su resurrección en Mateo 28, 19.
Entonces, los que hoy llaman trinitarios, su origen comenzó como cristianos, luego montanismo, luego protestantismo, luego la segunda reforma del protestantismo en 1529 por Martín Lutero y terminó llamándose trinitario en el 1198 hasta la fecha. Así que el primer trinitario fue Jesucristo, los apóstoles fueron trinitarios y Pablo, según en 2 de Corintios 13:14, se despide con una proe a la Trinidad. Este es el origen de los trinitarios que aún siguen predicando el Evangelio y que Dios los bendiga. Amén. Hola, espero que les haya gustado. No se olviden que cada fin de semana subimos nuevo contenido, porque esto es historia, verdad de la Biblia.